Como sabéis, en español existen 3 conjugaciones. Una, la de aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en AR, como amar, cantar, hablar. 2, aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en ER, como beber, tener o saber. Y por último, la de aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en IR, como partir, salir o pedir. En francés también habrá varias conjugaciones. La primera, y la que contiene más verbos, es aquella cuyos infinitivos acaban en ER, como aimer, parler, chanter. Vamos a aprender a conjugar los verbos regulares de la primera conjugación. Por ahora nos vamos a concentrar en cómo se pronuncia. Aquí les pongo un verbo modelo, el verbo parler, que significa hablar. Entonces observen que es en el nosotros y en el vosotros donde va a ser un poquito diferente. Las demás personas, yo, tú, él, y a la última, que es el ellos, va a pronunciarse igual. Esto sonará parle, 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 parlons, parler, parle. Fijaros que el nosotros, parlons, el acento va al final, parlons, y el vosotros lo mismo, parler. Y también que el vosotros, parler, esa Z no se pronuncia, suena exactamente igual que el infinitivo, parler, que acaba en R, en el que esa R tampoco se pronuncia. Y en nosotros, parlons, la S final tampoco se pronuncia. Vamos con otro verbo bastante frecuente, que es el verbo cerrar, fermer. Ferme, 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 fermons, fermer, ferma. Tenéis que ir quedándoos con la musiquita, ir quedándoos con que cuando oís un verbo que acaba en on, seguramente es el nosotros, y el verbo que acaba en e, pues seguramente es el vosotros. Otro, el verbo cantar, en francés chanter. La CH siempre será ch, chante, 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 chantons, chanter, chante. El verbo aimer, unas veces traducido por gustar cuando hablemos de cosas o de actividades, o por amar cuando hablamos de una persona. Aime, aimons, aimer, aime. La I es como una E. Aime, aimons, aimer, aime. El verbo regarder, mirar, regarder. Tiene esa E al principio, la primera E, que es una E final de sílaba sin acento, por eso se pronuncia E. Regarder. Regarde, regarde, regarde. Regardons, regardez, regarde. Y así pues con otros verbos, como por ejemplo el verbo passer, pasar, décider, decidir, écouter, escuchar, organiser, organizar, présenter, presentar. Apréndanse estos significados, son verbos frecuentes. En realidad, ahora a estas alturas tengo que confesarles que les he engañado, mentido, pero que era por el bien de ustedes. Lo que han visto, sí, es cómo se pronuncia, pero he cambiado alguna cosa. Lo que han visto no es exactamente cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? Pues así, como están viendo ahora. Es decir, eso que está en azul yo se lo he añadido. Lo que ocurre es que en principio lo que está en azul no se pronuncia. Es como si no estuviera. Vamos a pronunciar el resto. Lo que está en azul no. Parle, 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 parlons, parler, parle. La E la cogen el yo y el él. La primera y la tercera persona es singular. La segunda pues cogerá una E y una S. Y la ENT es característica de la tercera persona del plural, ellos o ellas. Lo mismo con el verbo fermer, ahí lo tienen, ferme, 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 fermons, fermer, ferme. Ahora comprenden por qué yo les engañé no poniéndole esas terminaciones que están ahí en azul. Chante, 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 chantons, chanter, chante. Aime, 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 aimons, aimer, aime. Regarde, regarde, regarde. Regardons, regardez, regarde.
Ahí tenemos de nuevo el verbo parler y aquí vamos a ir añadiendo algunos elementos que nos faltan. Estoy hablando de los pronombres personales, es decir, el sujeto que iría antes del verbo. En español normalmente no lo ponemos, decimos hablo español, pero en otras lenguas, en inglés, en francés, en alemán, siempre hay que poner el sujeto. Es decir, siempre en estos verbos hay que poner un pronombre o el sustantivo, quien sea, pero hay que poner el sujeto. El yo ya lo conocemos, lo hemos visto al hablar del sonido E. Recordáis que era je parle. El tú se parece mucho al español, solo que se pronuncia tu, no es u, sino u. Hemos visto que para que sea u tendría que llevar una o antes de la u. Cuando no la lleve, pues se pronunciará u, y en este caso, tu. La tercera, él, se dirá il parle. Nosotros se escribe así, pero se pronuncia nu. La S final no suena, y la OU, pues es u. Entonces, nous parlons. Vosotros, igual, pero con una V. Vous parlez. Y el ellos se escribe como el él, pero con una S, porque es plural. Y ahí les pongo la pronunciación con los símbolos fonéticos para ayudarles a recordar la pronunciación de esas palabras. Las he puesto en color verde. El je, ahí tenéis la E al revés, y eso que hay al lado antes, esto que es una mezcla de G, J o parece un 3, es el sonido j. Si buscan una palabra en el diccionario y ven que tiene ese símbolo, significará que se pronuncia j. Je. El tu, la Y, es como se suele transcribir ese sonido U, se suele simbolizar por una Y. El il, pues como suena igual que en español, pues ahí así se queda. El nu vemos que pierde la S, al igual que el vous. Y el ellos se pronuncia igual que el il. Nos faltará el contexto para ver si se refiere a él o a ellos. Vamos a dar otro paso más y es que nos falta pues el ella y el ellas. Lo he puesto ahí al lado del él y del ellos. Veis que he puesto el, escrito así, con L, y a la derecha he puesto la pronunciación, que es una E abierta, el. Se puede enfatizar más el el, alargando, o se pronunciará pues como si estuviera escrito en español el. Y el plural se pronunciará igual. Aquí lo mismo, nos faltará saber el contexto para saber si se refiere a ella o a ellas. Y nos falta el último paso, y con esto ya estoy terminando. Es otro pronombre sujeto, ahí lo he puesto de color rosa, es el on. La persona es la tercera persona singular, al igual que el il y que el él. On. Entonces, ¿qué diablos es ese on? Pues es el sujeto impersonal que muchas veces traduciremos por se, y algunas veces, además del se, también se podría traducir por nosotros, ¿no? Es una especie de nosotros, pero como más coloquial. Y en principio suele traducirse casi siempre por el se. Ejemplos, ahí os pongo un par de frases. Aquí se habla francés. Vemos cómo se traduce por el se. Aquí se habla francés. Ici on parle français. Pero si lo tradujésemos por el nosotros, aquí hablamos francés, estamos diciendo prácticamente lo mismo. Y una última frase, otro ejemplo, en el que también se puede traducir por se, aunque quizás aquí no se puede traducir por el nosotros, pero por el se casi siempre suele funcionar. On dit qu'il a une maîtresse. On dit qu'il a une maîtresse. Se dice que él tiene una amante, maîtresse. Bien, pues esto es todo.